Bueno, el mensaje de hoy está basado en dos capítulos enteros. El capítulo 6 del primer libro de Samuel y el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Usted lo lee en casa, yo se lo voy a explicar. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 6, y segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a tener un lapso de muchísimos años, ¿sí?, entre el primer pasaje y el segundo pasaje. Yo quiero primero meterte en la historia. Imagínense que David tenía el deseo de llevar el arca a su casa, a la presencia de Dios a su casa. De pronto, muchos de nosotros hemos intentado tener la presencia de Dios en nuestra vida. Ya dijimos que la presencia de Dios ahora se mueve en el corazón de la persona. ¿Correcto? Ya no está en la cajita, ya no está en el arca, ahora puede estar en ti o puede estar en mí. Ya no es exclusivo de un objeto, ahora es exclusivo de cualquier persona que desee llevar la presencia de Dios. Pero llevar la presencia de Dios puede suceder algo peligroso. Hay gente que dice: pastor, entre más me acerco a Dios, más mal me va. Entre más me acerco a Dios, me pasan cosas que si no me acerco no me hubieran pasado. A ese análisis llega mucha gente. Y David, el rey David, el famoso David que mató a los 17 años a un gigante llamado Goliat, el hombre que duró 13 años en el desierto viviendo en una cueva, preparando a su gente para ser el gran guerrero, y a los 30 años llegó a ser el rey de Israel. Ese hombre, cuando fue rey, lo primero que hizo, después de haber remodelado palacio y pasado la capital a la ciudad de David, decidió llevar la presencia de Dios. Porque él era un adorador. Él era una persona que anhelaba la presencia. Si nos vamos a los salmos, qué mejor persona que David para poder aprender a adorar al Señor, a poder alabar al Señor. Mira, David era realmente, además de ser músico, porque dice que tocaba el arpa, o al menos ese es el instrumento que la Biblia dice que tocaba, podría haber tocado algunos otros. Era compositor porque los salmos eran canciones de la época. Ya cuando los traducen al español, pues una cosa es que la traducción de una canción de un idioma a otro lo haga un cantante o un músico. Y otra cosa es que lo haga un estudioso de la Biblia, donde lo que le interesa es traducir la idea. Entonces, cuando usted lee en español los salmos, usted ve es un libro con una gran enseñanza, pero no una letra de una canción. Todos los salmos fueron letras de canciones hechas la mayoría, no todos los salmos fueron escritos por David, la mayoría por David. Y muestra el corazón de un adorador, muestra el corazón de un rey, de una persona que llegó a ser rey, pero para llegar a ser rey fue adorador en medio de la dificultad. Un hombre que no nació en cuna de oro, sino en una familia donde no pudo vivir con su madre, porque fue producto del pecado, como decimos aquí, de los cuernos. Un muchacho que era el octavo hijo de 8 hermanos, en donde los hermanos todos eran hijos de papá y mamá, pero él solamente era el hijo del papá. Era rechazado, era menospreciado inclusive por su mismo padre. Pero a pesar de todo eso, él buscó al único que podía darle consuelo. Él buscó al único que podía cambiarle su vida, porque no lo encontró en su mamá, no lo encontró en su papá, no lo encontró en sus hermanos y tampoco lo encontraba en sus esposas, porque tuvo fracaso tras fracaso, pero lo encontraba en Dios, lo encontraba en el Señor. Y este hombre, pasados los años, a los más de 30 años de edad, cuando ya era el rey de Israel, dice que decidió fue una de las primeras decisiones, llevar la presencia de Dios a su casa, pero se encuentra con que cuando lo estaban llevando, hicieron la procesión, ¿sí? Dice que montaron el arca del pacto en un carruaje nuevo. Sí, me imagino yo 2 bueyes o quién sabe cuántos bueyes, un carruaje con madera bien fina, y montaron ahí a la presencia de Dios. Y los bueyes llevaban la presencia de Dios, pero dice la Biblia
que David danzaba, David cantaba, la gente iban los sacerdotes, iban los servidores del Señor, iba el pueblo en esa caravana. Pero en un momento dado, parece en las calles de aquí de Barranquilla o de Soledad, dice que los bueyes tropezaron en un hueco, ¿sí? Y tambaleó la carroza y se iba a caer el arca del pacto. Y uno de los levitas, de los sacerdotes, hijos de Abinadab, del sacerdote Abinadab, hermanos de Eleazar, que ya había cuidado en la casa de su padre de Abinadab el arca del pacto. Un muchacho que junto con su hermano habían visto el arca del pacto una y otra vez en su casa. Porque el arca del pacto estuvo más de 20 años en la casa de ellos. Ahí como un objeto más. Ahí estaba en la casa, Abinadab era el sacerdote, su hermano Eleazar quedó encargado, ungido para cuidar ese arca. Pero resulta que siempre hay gente que, a pesar de que la familia camina con el Señor, hay personas que, no logran tener una relación con la presencia de Dios. Entonces puede estar la presencia en el padre, Abinadab, en su hermano Eleazar, pero a pesar de que ellos servían en la iglesia, a pesar de que ellos eran sacerdotes de la iglesia, no lograban tener una relación con la presencia de Dios. Diga conmigo, relación con la presencia. Entonces la presencia estaba en casa, pero ellos no tenían relación con la presencia. Dice la Biblia que ellos eran muy conocidos, muy cercanos a David. David era un rey no lejano al pueblo, sino al contrario, cercano. Quería mucho a la gente y era cercano a los que iban, a los hijos de Abinadab que iban en esa procesión. Uno de ellos se llamaba Usa, ¿sí? Así como los Estados Unidos, Usa, literalmente. El otro se llamaba Ayo. Y Ayo y Usa iban ahí en la caravana cerca al arca del pacto. Y cuando llega el hueco, cuando el arca empieza a tambalear, dice que Usa levanta su mano, diga conmigo, buenas intenciones, toca el arca para que no se caiga, y en el momento un rayo fulminante lo mata. Un accidente. ¿Relacionado con qué? Toca el arca y en el momento cae un rayo, lo mata inmediatamente. David, que era el organizador del evento, dice, alto, se pone a llorar porque era prácticamente conocido, amigo. Y dice, bueno, ¿y ahora qué se hace? Pregunta, ¿quién vive por acá cerca? Y había una persona que se llamaba Obed-Edom, que vivía ahí mismo. Y dice a los sacerdotes, mire, desvíen la procesión y cojan esa arca y pónganla ahí en la casa del señor Obed-Edom. Yo no me llevo eso para mi casa. Estamos hablando no de cualquiera, sino de un rey que desde que fue pequeño, desde su juventud, dice que la presencia de Dios lo acompañaba, al punto de que cuando el rey Saúl, dice la Biblia, era atormentado por demonios, lo llamaban a él para tocar el arpa, y mientras él tocaba el arpa se calmaba el rey Saúl. Mira que David era un adorador desde pequeño. Era un adorador desde su juventud, desde su adolescencia. Cuando mata al gigante a los 17 años, él desafía el poder de Dios. Él enfrenta a un gigante siendo un joven de 17 años de baja estatura, menudito. Enfrenta a un gigante con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Entonces David se siente intimidado, se siente preocupado, como cualquiera de nosotros tal vez le ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez fuiste a una iglesia? ¿Alguna vez fuiste a la presencia de Dios? ¿Alguna vez recibiste al Señor y sentiste algo tan hermoso? Pero eso hermoso en cierto momento se volvió peligroso. Digo conmigo, peligroso. Y tú empezabas a decir, oye, pero que desde que estoy yendo a la iglesia, desde que empezó a pasar esto, se supone que yo debería ser bendecido, pero resulta que me está yendo mal. Se supone que yo debería estar bien y estoy mal. Se supone que debería ir para adelante y voy para atrás. Algo está pasando en nuestra vida
Y vamos a aprender qué era realmente lo que estaba pasando en esta prédica. Entonces dice que dejaron en la casa de Obed-Edom. Ya no encargaron a ningún sacerdote. Ya no le dijeron, mira, Abinadab, manda a uno de tus hijos que se encargue. No, no, no. Le dijeron, déjenla ahí. Y ahí la dejaron en esa casa. Pero el rey se fue preocupado. Digo, amigo, se fue preocupado. Como cualquiera de nosotros, cuando le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el corazón, porque la gente, para la gente todo muerto es bueno, ¿cierto? Yo me imagino que diciéndole, pero Señor, mira lo bueno que era Usa. Él era sacerdote. Estaba a tu servicio. ¿Cómo es posible que tocó la presencia de Dios el arca y cae un rayo y lo mata a él? Señor, no entiendo. ¿Cuántas veces tú no has entendido la presencia de Dios? ¿Cuántas veces tú no has entendido la presencia de Dios, que te predican algo y pasa al revés? Dice, ¿pero qué pasa? Entonces David se fue consternado para su casa, triste, después de haber estado danzando, después de haber estado feliz, después de haber adorado al Señor. Y resulta que, listo, pasó el evento. A los 3 meses vienen alguien corriendo y pide cita con el rey y le cuenta al rey David las maravillas que han ocurrido en la casa del señor Obed-Edom. Toda su familia fue bendecida en todos los sentidos. Dice, es que desde que llegó el arca a la casa de Obed-Edom hace 3 meses, mira, algo sorprendente pasó en esa casa. Algo increíble pasó. Económicamente, familiarmente, de todo índole, están siendo bendecidos. Cuando David escucha eso, dijo, yo quiero eso acá. Pues obviamente, David tenía líos familiares. Sí, tenía el rey, era el rey. Tenía posición social, sí tenía dinero. Pero tenía líos familiares bastante grandes con los hijos, con la mujer, con la que había vivido. Y entonces David quiere el arca, diga conmigo, quiere el arca. Porque de una u otra manera en su corazón él buscaba al Señor. ¿Sí? Porque eso no lo llevó a apartarse. Pero se apartó de la presencia. Diga conmigo, se apartó de la presencia. Hay gente que en el corazón tiene a Dios, pero está lejos de la presencia. Hay gente que sí, la enseñanza de la Biblia está en su corazón. Caminan lo mejor posible con Dios, pero la presencia está lejos. Diga conmigo, la presencia está lejos. Entonces David decía, yo deseo esa presencia. Yo quiero que me traigan el arca a mi casa. Vamos a hacer un plan, y preguntó y dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es cuando entienden que el problema que sucedió en la anterior procesión era un problema de falta de conocimiento. Diga conmigo, de falta de conocimiento. ¿De quién? De Dios. El problema que pasó la vez pasada con la muerte de Usa era un problema donde Usa no quería la presencia de Dios. Estaba ahí por obligación. Tal vez porque su papá era el sacerdote. Estaba ahí por obligación. Tal vez porque su hermano Eleazar era el que cuidaba el arca. Pero no tenía una relación. Entonces él investiga qué pudo haber pasado, qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Y empieza a irse atrás en los relatos bíblicos y a darse cuenta que era que el arca del pacto no se llevaba en un carruaje con bueyes. No eran los animales los que iban a cargar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es para los animales. La presencia de Dios es para los seres humanos. ¿Alguien me está entendiendo? Y resulta que en los relatos bíblicos anteriores se dieron cuenta que el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios en esa cajita, se cargaba en los hombros. Para eso Dios había mandado hacer 2 barras, dos barras cubiertas de oro, para que 4 personas cargaran el arca. Entonces aquí el problema, ¿cuál era? Que querían la presencia de Dios y se la pusieron a los animales. Y el que tenía que cargar la presencia de Dios eran los sacerdotes. Diga conmigo, los sacerdotes. Y alguien me dirá, pastor, pero yo no soy sacerdote. Pues si no eres sacerdote, es porque o no lo has entendido, o sencillamente
¿sí? No quiere serlo. Porque la Biblia dice que todos aquellos, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que todos aquellos que fueron limpiados con la sangre del Cordero. Diga conmigo, limpiados con la sangre. ¿Y quién es limpiado con la sangre de Cristo según la Biblia? Todo aquel que reconoce que está limitado por el poder del pecado. Todo aquel que reconoce que falla. Todo aquel que reconoce que peca y dice, el único que me puede salvar de la muerte, de la condenación eterna, es la sangre de Cristo. Esa persona activa la sangre, el poder de Jesús en su vida. Y a partir de ese momento toma un pacto de seguir a Jesús, de obedecer a Jesús. Entonces inmediatamente la sangre, dice la Biblia, te limpia de pecado y te hace rey y sacerdote. Digo, amigo, rey y sacerdote. Rey para conquistar y sacerdote para buscar al Señor, para servirle al Señor. Amén. Y eso lo dice en el último libro de la Biblia, ahí acabándose, en el primer capítulo del Apocalipsis. Entonces usted es un sacerdote si la sangre de Cristo lo cubrió, si la sangre de Cristo le perdonó los pecados, si la sangre de Cristo le dio vida eterna. Así que te estoy diciendo, usted es el que tiene que cargar la presencia. Amén. Diga conmigo, cargar la presencia. No los animales. ¿Aló? Entonces, vámonos al capítulo 6 del primer libro de Samuel. Dice la Biblia que los filisteos habían capturado el arca. Los filisteos era el pueblo enemigo. Ese conflicto palestino que hay con Israel desde tiempos de antaño. Dice que se habían llevado el arca del pacto. ¿Sí? Pero dice que cuando se la llevaron, todos los que tuvieron contacto con el arca le dieron tumores. Dice que empezaron a tener tumores de gran tamaño y la gente a morir. ¿Sí? Y pasó el tiempo y la mortandad no cesaba en los filisteos. Y dice la Biblia que decidieron devolver el arca. ¿Sí? De maldecir el día que decidieron robarse la presencia de Dios, del Dios de Israel. Dice la Biblia que fueron a donde unos brujos para decir, ¿cómo devolvemos esto? Sin que nos mate. Y bueno, los brujos le dijeron cómo devolvieron eso. ¿Sí? Entonces cuando encargan al hijo de Abinadab, del sacerdote, llamado Eleazar, a que se encargara del arca. Y la dejaron en la casa de Eleazar, en la casa de Abinadab, en la casa de Usa y en la casa de Ayo. Usa, no pierda de vista que fue el que murió más adelante. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios estuvo en casa, pero ellos no tuvieron relación con la presencia. No les interesaba la presencia. Hay gente que viene a la iglesia y no le interesa la presencia. Hay gente que ora y no le interesa la presencia. Hay gente que busca a Dios, pero no busca la presencia. Pastor, ¿cómo así? Mira, te lo pongo sencillo. ¿Cuántos hijos no buscan la plata del papá y no la presencia del papá? ¿Sí? Da relación con el papá. ¿Cuántas personas no buscan a alguien solo por la plata? Entonces así somos nosotros, buscamos a Dios, pero no la presencia de Dios. No el estar con Él y gozarnos en su presencia. No el saber que Él es nuestro Dios. No el saber que Él puede tocarnos, que Él puede hacernos sentir gozosos, llenos de paz, llenos de amor. Amén. Entonces, por esa razón llegó el arca, devolvieron el arca. Por esa razón estuvo en la casa de Abinadab. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿cómo, perdón la palabra, carajo, cuando tocó Usa, el sacerdote Usa, hijo del sacerdote Abinadab y hermano de Eleazar, el que cuidaba el arca, ¿por qué murió? Porque sencillamente esta persona no le importaba verdaderamente Dios. Hay gente que realmente no busca verdadera esencia de Dios. Busca el favor de Dios. Mira que nunca se habla de que la casa de Abinadab fue bendecido. Y duró más de 20 años el arca ya. Mira, más de 20 años la presencia de Dios en esa casa. Y no se hablan de que eran súper bendecidos, como si lo fue Obed-Edom en 3 meses. Como si lo fue la familia, dice la Biblia, de Obed-Edom en 3 meses. Entonces, ¿qué realmente estaba pasando? Que hay gente religiosa, digo amigo, religiosa.
puede ser un espíritu de religiosidad, donde veía el arca como un objeto de decoración. Hay gente que cree que con poner una Biblia abierta en la casa ya es bendecido. No, la Biblia no es para que la abras y la dejes abierta en algún salmo. La Biblia es para que la leas, la estudies y la pongas por obra. Amén. Hay gente que cree que hay suficiente. Hay gente que es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente con venir a la iglesia. El venir a la iglesia simplemente es para empezar a crear esa relación con Dios. Empezar a conocer a ese Dios. Eso le pasó a ese que por accidente, un accidente divino, le cayó un rayo mientras tocaba el arca. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido maldecidos en lugar de bendecidos cuando nos acercamos a Dios? ¿Por qué me pasa esto? Realmente es porque no estamos caminando bajo sus conceptos. No estamos caminando bajo, pastor, pero es que yo no sé nada. Entonces, ¿para qué viene uno a la iglesia? Para ir aprendiendo. ¿Aló? Amén. No para meternos en una iglesia religiosa. No para meternos en un cúmulo de prohibiciones, como en ciertas partes. No, es para tener una relación con la presencia, para que la presencia me bendiga, tal como bendijo la familia completa de Obed-Edom en 3 meses. ¿Aló? Amén. Entonces, hay gente que dice, pero yo diezmé, yo ofrendé, en lugar de irme bien, me fue mal. Yo voy a la iglesia, yo busco al Señor, pero en lugar de irme bien, me va mal en la familia. En lugar de irme bien, me va mal en la salud. Entonces es tiempo, diga conmigo, es tiempo de dejar atrás todo lo que venía con nosotros, tradiciones, costumbres. Mira que cuando llega los filisteos devuelven el arca, y el arca, capítulo 6 de Primera de Samuel, llega a la casa de Abinadab, Eleazar, Usa y Ayo. Dice la Biblia que lo primero que hizo el profeta Samuel, o Dios más bien, le dijo al profeta Samuel, Samuel, dígale a la gente que deje de estar adorando a los dioses ajenos. Dígale a la gente que deje todas aquellas enseñanzas que por años han aprendido de otras culturas. Dígale a la gente que es tiempo de buscar al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios que cambia, que transforma, que hace milagros. Dice que en ese momento que el profeta Samuel suelta el mensaje, la gente se arrepiente de todo corazón, le pide perdón a Dios por todo lo que hizo durante años, por toda la mezcolanza de ideologías, de pensamientos contrarios al pensamiento de Dios. Mira que hoy se habla de uno de los estados en Estados Unidos que pusieron obligatoria la Biblia en los salones de clase. En los Estados Unidos es diferente a Colombia. En Estados Unidos las leyes son por estado. Pusieron obligatoria la enseñanza de la Biblia. Pero la gente, en lugar de estar hablando, wow, qué bueno, como antes, no, empieza a decir, no, la libertad de culto, empieza a decir, no, eso no es de Dios. Pero es que la Constitución de Estados Unidos dice que todo está basado en Dios. Y la de nosotros también. El himno nacional habla del que murió en la cruz. ¿Sí? La Constitución la Constitución colombiana empieza hablando de que Dios, lo primero es Dios, es la primera parte de la Constitución. Entonces, ¿dónde queda Dios? Te pregunto. Cuando no están en los colegios, cuando no está en la enseñanza, cuando ahora la gente siempre lo quiere sacar. Siempre ahora son ideas nuevas, ideas de género, ideas de aborto, ideas de feminismo, ideas de aquello. ¿Aló? Sí, vengo a la iglesia, pero mis ideas, mis pensamientos son los que Dios dijo no son de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, acercarse a la presencia cuando no estamos decididos, diga conmigo, decididos a ir dejando. No puedes dejar algo. Mira, un borracho no deja el trago en un día. Olvídate de eso. Pero toma decisiones hasta que lo logra. Amén. Amén. Aló. ¿Alguien está aquí? Se fueron. Tienes que tomar decisiones. Y a medida que tomas esas decisiones, vas tratando de cambiar, vas tratando de ser mejor. Dios entiende eso. Pero Usa vivió 20 años con la presencia de Dios en la casa,
y no le prestó atención. Dígale que el que está a tu lado, no le prestó atención. Iba a los servicios, servía, era servidor de la iglesia, pero no le prestaba atención a Dios. Dile que está a tu lado, ¿le prestas atención a Dios? Dios habla. ¿Aló? Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de los mensajes en la iglesia. Dios habla al corazón del hombre. ¿Aló? Amén. Entonces ahí está la respuesta. El por qué Usa murió tratando de tocar la presencia. Si nunca quiso tocarla. La tuvo 20 años en la casa. No le prestó atención. Porque es que cuando está en público la gente, todo, y si está con un grupo de creyentes, todo el mundo se cree creyente. ¿Aló? Entonces Usa, bajo la presión de grupo, como todos los que estaban ahí eran creyentes, entonces vamos a hacer que somos creyentes. Pero con la presencia de Dios en casa nunca hizo nada. ¿Me estás entendiendo? 20 años en su casa y no hizo nada. No fue capaz de hablar con Dios. No fue capaz de aprender de Dios. No fue capaz de aprender de su hermano. ¿Aló? Eleazar, que servía y cuidaba la presencia de Dios. Entonces aquí hay un problema. El problema de nosotros es que muchas veces venimos a la iglesia y todos parecemos creyentes. Todos parecemos, no estoy diciendo que no pecan, no, eso es otra cosa. ¿Aló? La Biblia nos enseña que Jesús vino por los pecadores y que el único que no pecó fue Él. Y el que diga que no ha pecado hoy, ya pecó por mentiroso, embustero. Amén. Te voy a soltar uno para que te caiga en la silla. Jesús dijo, si tan solo codicias a la mujer ajena, ya pecaste. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sigamos. ¿Qué tantas ganas tienes de buscar la presencia? David, entonces, después del accidente, de que pasaron 3 meses, y vienen y le dicen, fue bendecido, tú lo conoces, ¿te acuerdas donde dejamos el arca? Bueno, fue bendecido económicamente, sentimentalmente, emocionalmente, fue bendecido en su salud, sus hijos, mira, a los hijos. Y él dijo, yo quiero eso en mi casa. Alguien que diga, yo quiero eso en mi casa. Alguien que diga, yo quiero eso en mi casa. Quiero aprender a tener una relación con Dios en mi casa. Una relación constante con Dios en mi casa. Aló. Aló, no solo en la iglesia. Porque Usa lo trató de hacer en la iglesia, pero no lo hacía en la casa. Amén o no amén. Y resulta que David empezó la procesión para llevarse de la presencia de Dios de la casa de Obed-Edom a su casa. Y dice que cada 6 pasos, mientras él danzaba, mientras los cantores entonaban tal vez las mismas canciones que él había creado ahí en los salmos, ¿sabes? Dice la Biblia que presentaban ofrendas. Danzaban, cantaban, caminaban y ofrendas. Y llegó a la casa de David. Diga conmigo, y llegó a la casa de David. Alguien que diga, y llegó a la casa de David. Y lo recibió la mujer. A David, no a la presencia. Dice la Biblia que apenas entró David en la casa, lo llamó y le dijo, ¿qué oso acabas de hacer? Te estaba viendo por la ventana del palacio. ¿Y cómo es posible que usted esté? Y empezó la cantaleta. Diga conmigo, y alguien me dirá, pastor, ¿y no llegó la presencia? Llegó la presencia, pero ella no lo había recibido. ¿Aló? ¿Aló? Amén. Entonces David gozoso, durante todo el trayecto, dice que David danzaba, David lleno de gozo, y llegó a la casa y tremenda cara. Y entró la presencia por allá. Acomodaron la presencia de Dios, el arca del pacto en su palacio. Y la mujer, tiquiti, tiquiti, tácate. Era las 8 de la noche cuando llegó, era las 12 y seguía, piquiti, piquiti, piquiti. Diga conmigo. Pero llegó la presencia. Entonces no creas, escúchame. Porque hay gente que dice, ay, para eso no busco a Dios. Empieza a buscar tú a Dios.
Porque el problema es que tú quieres que cambie la gente que no busca a Dios. Por eso en la casa de Abinadab, Usa no cambió. ¿Aló? ¿Aló? Diga conmigo, hay gente que estorba la relación que yo tengo con Dios. Pero a pesar de que haya personas que estorban la relación que tú tienes con Dios, tú tienes que seguir buscando la relación con Dios, porque ahí está tu bendición. Gloria a Dios en esas casas como la de Obed-Edom, que todos fueron bendecidos y solo necesitaron de 3 meses, porque cuando todos están hacia el mismo sentir, las cosas con Dios son rápidas. Amén. 20 años en la casa de Abinadab y nada. Y el resto de vida en la casa de David, David fue bendecido en todo, menos en la relación. ¿Aló? ¿Aló? Quiero que te coloques en pie. Creo que la enseñanza te quedó clara. Busca la presencia. Busca la presencia.